Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Cantero Vigueras y soy profesor en la escuela primaria Francisco González Bocanegra. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de los ambientes de aprendizaje. En primer lugar, ¿qué es lo que implica la construcción de un ambiente favorable para el aprendizaje? Bueno, pueden distinguirse tres puntos importantes. Se tiene que dimensionar el punto de partida, esto es, dónde se encuentran los estudiantes. Asimismo, es necesario identificar hasta dónde se pretende llegar, así como el nivel de vinculación contextual del aprendizaje a generar para su aplicación a nivel personal y social. Esto no es más que lo que se ha repetido tantas veces. Es necesario conocer qué es lo que sabe el estudiante para, con base en ello, construir nuevos aprendizajes. Es recomendable también conocer qué es lo que significa un ambiente favorable para el aprendizaje. Según esta definición, significa proporcionar las condiciones necesarias que permitan problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar situaciones o contenidos educativos y de la vida diaria desde la propia perspectiva de los estudiantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Es brindar todas las oportunidades posibles para que el estudiante pueda aprender desde su propia perspectiva. Para tener un ambiente favorable para el aprendizaje, la participación del docente es esencial. El docente debe apostar por la implementación de metodologías innovadoras e incluyentes que propicien la adquisición de nuevos aprendizajes y nuevas formas de convivencia. Es decir, el docente constantemente tiene que estar reflexionando acerca de su práctica e intentando mejorarla. Para tener un ambiente favorable para el aprendizaje, se pueden distinguir tres aspectos importantes. Aquí vale la pena recalcar que los tres tienen una relevancia muy importante. Anteriormente se creía que el ambiente lo constituía únicamente el medio físico, pero hoy en día las investigaciones y los teóricos nos permiten vislumbrar que los elementos pueden clasificarse en tres grupos. En primer lugar, el medio físico. Esto hace referencia al lugar donde se lleva a cabo la actividad de aprendizaje, es decir, el salón de clases por lo general, los recursos que se utilizan, así como los materiales didácticos, todo lo que se considere se consideren aspectos físicos. De igual forma, otro elemento son los proyectos educativos. Este hace referencia a el aspecto pedagógico, es decir, qué tipo de actividades se desarrollan al interior de las aulas. Por último, los modos de interacción entre los protagonistas, es decir, entre alumnos, el profesor y cualquier otro miembro de la comunidad escolar. Es también imprescindible para construir un ambiente favorable de aprendizaje. Ok, hablemos ahora un poco sobre los componentes del ambiente de aprendizaje en mi práctica docente. Bueno, tengo que mencionar que yo
atiendo a un cuarto grado en una zona urbana. Voy a mencionar algunas condiciones de los elementos anteriormente mencionados. Anteriormente a los que se hizo alusión previamente. En primer lugar, las condiciones físicas. Bueno, yo aquí hablo sobre el salón de clases que se encuentra en la planta alta y bueno, que normalmente se encuentra bien ventilado y aseado. También hablo de los materiales que más se utilizan, es decir, cuadernos y libros de texto. En cuanto a las condiciones sociales y afectivas, aquí señalo que la relación entre pares es, por lo general, de respeto y es cordial, pero en ocasiones se presentan algunos conflictos. Por último, en las condiciones de enseñanza y aprendizaje, yo he identificado que mi práctica educativa tiene características de dos paradigmas, el paradigma constructivista y el paradigma tradicionalista. Por ejemplo, en cuanto al paradigma constructivista, siempre procuro que se asimile que el conocimiento es una interpretación propia de la realidad. Es decir, no siempre hay una sola respuesta correcta, sino que es cuestión de interpretaciones. Por ejemplo, al leer un texto, cada lectura es una interpretación diferente. No significa que una esté mal o la otra esté bien. Simplemente es una cuestión de los conocimientos previos, las intenciones que se tienen al momento de leer, por poner un ejemplo. Y bueno, en cuanto al paradigma tradicionalista, también he notado que por lo general las actividades que propongo son para llevarse a cabo de forma individual. Bueno, por poner algunos ejemplos. Por último, hablemos de la implementación de una estrategia para generar un ambiente favorable para el aprendizaje. En este caso, la que diseñé e implementé se llama, bueno, son los acuerdos del aula. En primer lugar, ¿por qué es pertinente esta estrategia? Siempre, en cualquier sitio donde convivan, interactúen distintas personas, es necesario establecer acuerdos que regulen la convivencia. Los centros escolares no son la excepción. Y además de eso, es recomendable que los mismos participantes de esa convivencia intervengan en la creación de esas normas. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, consiste en que los estudiantes elaboren y lleguen a un consenso de cuáles consideran más adecuadas. Me refiero a acuerdos de convivencia para el aula de clases. ¿Cómo fue la implementación? Bueno, les pregunté, ¿qué necesitamos para poder comunicarnos y entendernos? Inmediatamente muchos estudiantes sintieron la necesidad de participar. En un primer momento, todos hablaban al mismo tiempo. Les indiqué que de esta forma no me era posible entender a lo que se referían. Entonces les pedí que alzaran la mano y uno por uno fueron aportando sus sugerencias que eh, la totalidad de ellas eran muy razonables y no encontraron objeción por parte del resto de compañeros. Algunos ejemplos son respetar las ideas de los demás, respetar las cosas de los demás, pedir permiso para ir al baño, etc. Bueno, esto se escribe en el pizarrón y después les solicité que lo escribieran en su cuaderno con el objetivo de que no lo olvidemos y también, bueno, les indiqué que era importante comprometernos a respetar estos acuerdos debido a que todos los aceptamos y de hecho fuimos
quienes los diseñaron. Bueno, aquí está un ejemplo del cuaderno de una alumna en la que se puede ver cómo transcribió los acuerdos de convivencia. Por último, la conclusión. Un aspecto esencial de cualquier ambiente de aprendizaje favorable es la interacción positiva entre sus protagonistas. Con interacción positiva me refiero a el respeto hacia los demás, que prevalezca el diálogo al momento de resolver conflictos. Y bueno, un aspecto importante para llegar a esto son las normas, los acuerdos de convivencia. En especial es necesario que estas sean reconocidas y asumidas por todos los miembros. De lo contrario, puede que no, no, no se cumpla el propósito. Y la única forma de garantizar esto es hacer partícipes a las personas que van a ser implicadas. ¿Ok? Como se mencionó antes, hay tres aspectos al momento de construir ambientes favorables de aprendizaje. Uno se refiere a la interacción entre los miembros, o también, como se mencionó, el aspecto social y de afectividad. Esta estrategia hace especial hincapié en este aspecto. Algo que es interesante es las normas son necesarias. Creo que no hay ninguna duda al respecto, pero en ocasiones las normas no son dadas de forma descontextualizada y esto hace que pierdan significado. Por el contrario, hacer que las personas partícipes de la convivencia propongan cuáles son los acuerdos que consideran necesarios, vuelve esto mucho mejor a la hora de fomentar este tipo de actividades o estrategias para favorecer la convivencia armónica en un aula de clases. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias.